Buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de las carreras de primer y segundo ciclos y de educación especial de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Evelyn Hernández, soy encargada de la Cátedra de Educación Especial y esta tarde les estaré acompañando en conjunto con mis compañeros que van a exponer del tema. El día de hoy tendremos la videoconferencia titulada ¿Qué implica realmente una educación inclusiva? Para esta videoconferencia contaremos con dos personas especialistas en esta temática. En esta primera parte expondrá el profesor Bernal Cubillo Arias. Bernal es educador especial y actualmente se desempeña como tutor de la carrera de educación especial de la Universidad Estatal a Distancia y además es docente de apoyo educativo en un centro educativo del Ministerio de Educación Pública. Vamos a dar inicio con la presentación de Bernal y los dejo con él. Muy buenas tardes. Un agradecimiento a Evelyn por esa presentación. Muy contento de poder compartir con todos ustedes desde este medio digital y poder llegar hacia cada uno de ustedes para compartir este hermoso tema que nos convoca el día de hoy. Es parte de un conjunto de apoyos, ¿verdad? Y de materiales audiovisuales que se han trabajado desde la colaboración entre la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclo, y la carrera de Educación Especial. Entonces vamos a iniciar con la discusión de este tema. Les voy a compartir la pantalla y iniciamos de esta forma. Lo primero es lo primero. Cuando queremos hablar de educación inclusiva, ¿verdad? O lo que implica realmente la educación inclusiva, es indispensable hacer un recorrido histórico por algunos elementos, ¿verdad? Que nos han ido acompañando en este proceso de transformación. Entonces, por eso es necesario hacer esa mirada hacia la historia, ¿verdad? Para tener claridad de a dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de educación inclusiva, no podemos perder de perspectiva esos modelos que han ido calando en el sistema educativo nacional y también en los sistemas educativos a nivel internacional. Aquí estoy hablando de tres modelos específicos. Por ejemplo, el número uno es el modelo tradicional que enfatizaba, ¿verdad?, la persona en situación de discapacidad como una persona que ha sido castigada, ¿verdad?, por el creador o las familias experimentaban cuando uno de sus miembros nacían en una condición de discapacidad, lo experimentaban como un castigo divino, ¿verdad? Y la educación en sí de estas personas eran en centros institucionalizados y centros especializados. El otro modelo, que es el modelo rehabilitador, viene en cierta forma a hablarnos de un proceso más asistencial, ¿verdad? Y especializado, en donde los docentes o la figura del mediador estaba totalmente enfocado a atender la condición de discapacidad de esa persona, como si quisiésemos rehabilitarla, curarla, ¿verdad? Entonces es una visión de un niño o de una persona problema. No se visualiza, ¿verdad? Nada más como una persona en situación de discapacidad, sino que la centramos como un problema que no nos permite, en cierta manera, avanzar hacia procesos educativos. Y finalmente vamos a recorrer el modelo social o de derechos humanos, que es el modelo sobre el cual nos posicionamos actualmente. Este modelo nos recuerda, ¿verdad?, que toda persona nace con identidad propia, que toda persona tiene dignidad, ¿verdad? Y que por lo tanto todo proceso educativo debe estar orientado hacia generar autonomía e independencia en esta persona. Hace un reconocimiento, ¿verdad?, de la persona como sujeto de derecho y también visualiza el contexto como aquel que puede potenciar o promover diferentes tipos de barreras que excluyen el proceso educativo de esa persona. Entonces, bajo este preámbulo vamos ahora sí a discutir entonces qué es realmente la educación inclusiva. Primero que nada, es importante aclarar que el ente rector en procesos de educación inclusiva, ¿verdad? O uno de los entes que más colaboran en este proceso es el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, que lo conocemos como CENAREC. Realmente este centro ha elaborado un concepto que es el que nos está cobijando a nivel nacional sobre lo que es educación inclusiva y específicamente hace mención a que es un proceso continuo, ¿verdad? Que como derecho humano universal se debe de ofrecer a toda la población estudiantil o a toda la población educativa como tal. Es una educación de calidad y de equidad, ¿verdad? Por lo tanto,
Estamos hablando de que es una educación que contempla toda la realidad de la persona estudiante, su contexto, su comunidad, y no solo se limita al hecho de aplicar estrategias o apoyos nada más. Es una educación que involucra a todas las personas por igual, ¿verdad? Y por lo tanto no deja atrás a nadie, ¿verdad? No podemos entonces decir que hablamos de educación inclusiva si estamos dejando por fuera a ciertas población o a cierto grupo de personas estudiantes que no están teniendo acceso a esa educación de calidad en igualdad y en equidad, ¿verdad? Algunos elementos legales o algunos documentos legales o un bagaje legal que podemos recurrir, ¿verdad? Para analizar y para profundizar sobre cómo Costa Rica ha ido evolucionando y ha ido caminando hacia este proceso de educación inclusiva son, por ejemplo, las normas internacionales, ¿verdad? Uniformes de Naciones Unidas, que se decretó en 1993, o por ejemplo, podemos profundizar en las declaraciones de Salamanca, que fue alrededor del año 1994, que ya traía, ¿verdad?, a discusión la necesidad de una educación para todos. También está el Foro de Educación, ¿verdad?, el Foro Mundial de Educación de Dakar, que nos vuelve a recordar nuevamente la necesidad de generar un proceso educativo, un sistema educativo que sea de calidad y que garantice el acceso a todas las personas en las mismas condiciones, ¿verdad?, garantizando también ese principio de equidad. Otros ejemplos, ¿verdad?, de documentos legales que el país ha ido generando o inclusive convenios internacionales a los que se ha ido adheriendo en el proceso histórico son la ley 8661, ¿verdad?, la ley de autonomía e independencia de la persona con discapacidad, también la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ¿verdad? Tenemos el Código de Niñez y Adolescencia, la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Política Nacional en Discapacidad y un conjunto de normas y procedimientos legales que han venido dando todo un sustento a lo que hoy llamamos o conocemos como educación inclusiva. Todo esto son normas legales que nos van a garantizar cumplir con lo que la ONU, ¿verdad?, específicamente en su Agenda 2030, ha denominado el objetivo 4, que es objetivo para garantizar una educación de calidad, ¿verdad?, en igualdad de condiciones y oportunidades, una educación que haga los ajustes necesarios para atender la diversidad de la población y también una educación que cubra todo persona, que cubra todo el desarrollo de la persona, desde la primera infancia hasta la vejez, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando o estamos tomando como precedente que educación inclusiva entonces no está únicamente contextualizada a población estudiantil de primaria o secundaria, sino que tiene que cobijar a todos por igual y en todas las áreas del desarrollo, en todas las etapas de la vida. También otros lineamientos muy nuevos y específicos, ¿verdad?, que nos sustentan y orientan este proceso de educación inclusiva son las líneas de acción que se generaron, ¿verdad?, desde el Departamento de Apoyos Educativos a nivel nacional, el Ministerio de Educación Pública, y que han ido transformando y orientando los servicios de apoyo educativo. Y también tenemos el decreto 40955, que es el decreto de accesibilidad y de inclusión, ¿verdad?, que es parte también de lo que nuestro gobierno y el Ministerio de Educación Pública han ido generando para dar paso a este proceso de educación inclusiva. Y cuando hablo de proceso, me estoy refiriendo a que la educación inclusiva es un caminar, ¿verdad? Y lo tenemos que entender desde ahí. Estamos caminando como país, caminando como nación hacia la educación inclusiva. Y ese caminar o en ese caminar puede que tengamos que hacer algunas paradas, ¿verdad? Para reflexionar, para tomar conciencia de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado y rectificar el camino por aquello de que no estemos haciendo las cosas tal y como se nos plantean en toda esta documentación legal o en todo este proceso legal que comentamos en diapositivas anteriores. Ok, ¿qué implica la educación inclusiva? Ahora sí. Bueno, vamos a dividir los diferentes elementos. Por ejemplo, el primer elemento que vamos a tomar en cuenta es las implicaciones a nivel general, ¿verdad? Lo que a nivel macro tenemos que realizar para trabajar desde este enfoque de educación inclusiva. Entonces, número uno es, pues, hacer una revisión de todas las normas existentes a nivel legal, ¿verdad?, que cobijan todo lo que es el proceso de aprendizaje. Por eso, al inicio hicimos como un recorrido rápido
de algunos de los lineamientos legales que como país tenemos. Entonces hay que conocer realmente las leyes, tenemos que estudiarlas, tenemos que reflexionarlas, tenemos que tener claridad sobre aquellos convenios nacionales o internacionales que nuestro país ha firmado, ¿verdad? Para tener claridad de hacia dónde nos movemos y cuáles leyes nos cobijan. Otro aspecto general que tenemos que tomar en cuenta es la implementación de todos los hallazgos, ¿verdad? De las investigaciones a nivel de neurociencias nos han ido dando esa pauta y nos han recordado que no todos somos exactamente iguales y por dicha, ¿verdad? No somos iguales. Entonces, aquí se abre un concepto de neurodiversidad que nos recuerda que aunque nuestro cerebro sea anatómicamente similar, ¿verdad? La manera en cómo procesamos la información y en cómo conocemos, ¿verdad? Y cómo descubrimos el aprendizaje es totalmente distinto. Y lo vemos en nuestras aulas, ¿verdad? Yo recuerdo ejemplos puntuales con los estudiantes en mi servicio de apoyo, a los que, por ejemplo, les propongo una actividad y a algunos chicos se les facilita mucho el lograr el objetivo, a otros hay que facilitarles otro tipo de recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque todos no funcionan igual a nivel de cognición. Nuestro funcionamiento cognitivo es totalmente diverso y distinto. Y eso también es un aspecto súper importante que tenemos que tomar en cuenta cuando caminamos hacia este proceso de educación inclusiva. Otro aspecto, la actualización oportuna y permanente. O sea, esto es indispensable. Yo como docente no puedo pretender ajustarme, ¿verdad? Y generar cambios si carezco de formación. Y tampoco puedo justificarme que no conozco, que no sé o que no he logrado llevar algún curso o alguna actualización. Eso es parte de nuestro desarrollo profesional y caminar hacia la educación inclusiva, tal y como lo establece el objetivo 4, ¿verdad? De la Agenda 2030, implica la actualización permanente, implica la educación de calidad y para poder lograr eso, pues tenemos que buscar formación. Entonces, es importante que el cuerpo docente también tenga claridad en la necesidad de formarse, en la necesidad de trabajar, ¿verdad? Los diferentes contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que cobijan todo este concepto de educación inclusiva. Y otro elemento es la actitud de la persona docente. Entonces, es importante reflexionar sobre cómo es mi actitud o cuál es mi actitud frente a este concepto, ¿verdad? Frente a este reto que tenemos todos como país, porque tenemos que entenderlo desde ahí, ¿verdad? Es un reto que tenemos como país y nuestro sistema educativo nos está dando todas las pautas y los lineamientos legales, ¿verdad? Para poder trabajar sobre esto. Entonces, la actitud mía, lo que yo piense, lo que yo siento sobre la educación inclusiva va a determinar mi deseo por actualizarme, va a determinar mi deseo por trabajar en este tema y va a determinar la flexibilidad que yo genere en el contexto de aula. También tenemos que tomar en cuenta que caminar hacia la educación inclusiva nos lleva a procesos de coordinación, ¿verdad?, con otros profesionales. Entonces es indispensable la apertura porque ya yo como docente tengo que sentarme a escuchar al psicólogo, a escuchar al trabajador social, a escuchar al docente de apoyo, ¿verdad? A escuchar al docente de primero y segundo ciclo, al compañero de asignaturas complementarias. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones en conjunto. La educación inclusiva se vive y se trabaja desde una colaboración interdisciplinaria, ¿verdad? Y transdisciplinaria, en donde cada disciplina o cada ciencia, cada profesional aporta para la construcción de un ambiente educativo más ameno, más estable y en donde realmente la persona estudiante se sienta segura. Esa es la misión de la escuela, ser un punto seguro para nuestros estudiantes. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta a nivel general es tener claridad de que nuestras clases tienen que ser clases que acojan y validen la diversidad. Aquí estamos hablando entonces de esas clases que se reinventan constantemente, de esos docentes que investigan, que buscan información, que organizan constantemente su grupo, que hacen cambios en el aula, ¿verdad? Que están observando, que están anotando, que están registrando todos aquellos elementos o aquellas prácticas que les están funcionando y aquellas que se convierten más bien en barreras para el aprendizaje de su grupo. Entonces, esas clases que acogen la diversidad son clases amenas que siempre están dispuestas y abiertas a los cambios. Luego, tenemos que tomar en cuenta que se necesita de un currículum más amplio, más flexible, pero también un currículum bien ordenado, bien organizado, que nos garantice la apertura
y la pertinencia, ¿verdad?, para todo el estudiantado por igual. También es necesario contemplar que desde la educación inclusiva también debemos de apoyar a la persona docente. Y aquí hablamos de construir comunidades de aprendizaje, ¿verdad? Los docentes no podemos o no debemos de seguir trabajando cada quien por su lado, aislados en nuestro metro cuadrado, en nuestra aula, ¿verdad? Si queremos realmente garantizar educación inclusiva, si queremos realmente garantizar el derecho a la educación para todas las personas, necesitamos sí o sí poder sentarnos a coordinar y a trabajar en conjunto, ¿verdad? Para poder apoyarnos. El apoyo entre los docentes es indispensable para lograr cumplir ese objetivo y sacar la tarea adelante. También necesitamos un cambio de vocabulario, no podemos seguir manejando los mismos conceptos, las mismas terminologías, porque generalmente desde el paradigma tradicional, ¿verdad? Venimos arrastrando conceptos como el discapacitado, el pobrecito, el niño que es problemático, el especial, ¿verdad? Y todo ese tipo de vocabularios hay que irlos desterrando para dar paso a un vocabulario menos amenazante, más ameno, que construya, ¿verdad?, un ambiente de aula más seguro. También es necesario una escuela de puertas abiertas. La escuela no puede seguir trabajando nada más en el desarrollo o el cumplimiento de un programa de estudio o un currículum como tal, olvidando, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo alrededor. Una escuela inclusiva o que camina hacia la inclusión es una escuela que se abre a la comunidad, que valora el contexto, que recolecta todo ese insumo cultural, ¿verdad?, que lo traslada al currículum, que lo que logra una contextualización, ¿verdad?, de todos estos elementos curriculares, y que también genera personas más conscientes, personas más amantes de su comunidad, más conscientes de sus derechos, y que también es una persona más autónoma en este proceso comunitario, ¿verdad? Otro aspecto también que es necesario tomar en cuenta es la coordinación constante y el diálogo asertivo con las familias. Familia es prácticamente uno de los pilares más importantes para caminar hacia la educación inclusiva. No podemos seguir llamando a la familia solo cuando tenemos que dar quejas, ¿verdad?, de alguna situación que se presentó en las aulas. Familia tiene que convertirse en nuestro mejor aliado, ¿verdad? Tiene que ser aquel grupo de personas que colaboran en ese proceso de aprendizaje, porque también es el ambiente más significativo para los niños, ¿verdad? También existe la otra contraparte con familia, ¿verdad? Tenemos que tener cerca familia, porque también es muy conocido que existen situaciones familiares que también se convierten en barreras para el aprendizaje. Entonces, desde esta perspectiva de educación inclusiva, necesitamos conocer a familia para poder también ofrecerle los apoyos que sean requeridos para que ellos puedan generar un ambiente familiar más estable y más ameno para lograr el aprendizaje. Otro aspecto general es conocer la política educativa sobre la que nos movemos, ¿verdad? En nuestro país en los últimos años ha generado toda una transformación a nivel curricular, a nivel de política educativa, y ha posicionado a la persona como el centro de este proceso. Y cuando hablamos de la persona, estamos hablando de la persona estudiante, la persona docente y cualquier persona que interviene o que influye en estos procesos de aprendizaje. Entonces, educación inclusiva también valida a la persona docente, a la persona estudiante y a todas aquellas personas que intervienen de una u otra manera en el proceso educativo como tal. Pero para poder entender esto, tenemos que tener claridad sobre la política educativa con la que estamos trabajando a nivel de Costa Rica. Bien, tenemos ahora otros elementos, ¿verdad?, que se ven implicados en ese proceso de educación inclusiva, y voy a referirme específicamente a aquellos que están más relacionados a la parte educativa en sí, a la práctica educativa como tal. Por ejemplo, estoy hablando de clases que acogen la diversidad, ¿verdad? Ahí estoy haciendo énfasis a esas dinámicas de aula que trabajan desde un enfoque de colaboración, que generan ambientes más idóneos para el proceso de aprendizaje. Y, por ejemplo, les puedo hablar de algunas secciones, por ejemplo, en mi institución, en la José Figueres, muchos docentes trabajan desde un enfoque de trabajo colaborativo, tienen una
filosofía de aula en donde todos son iguales, ¿verdad? Donde los niños no generan ninguna barrera cuando llega algún compañerito nuevo porque ya es una escuela o una institución que ha venido trabajando todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación, con el respeto a la diversidad, con la concepción de que las diferentes culturas nos enriquecen, ¿verdad? Que la diferencia es parte de la humanidad, que la diferencia nos hace mejores personas, ¿verdad? Y enriquece la práctica educativa. Entonces, eso va generando un clima de aula que realmente acoge la diversidad, que respeta la diversidad y también que tiene reglas claras, ¿verdad? Sobre cómo nos debemos comportar en esos ambientes de aprendizaje. Otro aspecto importante son los procesos de enseñanza y aprendizaje interactivos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que desde un enfoque de educación inclusiva no basta solo con enseñar el contenido, ¿verdad? De hecho, la idea es ayudar al estudiante a desarrollar habilidades y destrezas a partir del conocimiento teórico, a partir del contenido como tal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que desde un enfoque de educación inclusiva necesitamos una metodología flexible, necesitamos clases más innovadoras, ¿verdad? Necesitamos incorporar en nuestra práctica docente los principios del trabajo cooperativo, necesitamos generar ambientes de aula que trabajen por proyectos, ¿verdad? Que no focalicen su mediación pedagógica en resolver una situación problemática o en resolver una situación de condición de contexto como tal, ¿verdad? Sino que más bien aprovechen y reflexionen a partir de esas barreras y esas situaciones para poder generar procesos innovadores. También es necesario implementar todos los principios del diseño universal. Por ejemplo, si yo voy a presentar una clase con el tema de la célula y yo sé que en mi clase hay estudiantes con dificultades de atención y concentración, pero les llama mucho la atención el construir y el elaborar, ¿verdad? Con sus manos, un aprendizaje un poco más clínico. Entonces puedo generar un ambiente de aula o enriquecer ese ambiente de aula para ir en la línea, ¿verdad? De un proceso inclusivo con mucho material didáctico donde ellos tengan que construir con trabajo cooperativo y colaborativo, en donde los estudiantes tengan que ponerse de acuerdo, tengan que generar y desarrollar habilidades para la vida en sociedad. Esto va a ayudar mucho a que los niños con dificultades en el aprendizaje asociadas a situaciones de atención y concentración, pues puedan ver mejorado su proceso atencional. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo un material educativo innovador, una metodología que realmente se acerca a los intereses, ¿verdad? Y a las destrezas de ellos, y esto genera un ambiente de aula muy interactivo. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta para generar procesos de aprendizaje interactivos, ¿verdad? Es la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los procesos de aprendizaje. Les comento, por ejemplo, que el Departamento de Apoyos Educativos en el que trabajo, en la Escuela José Figueres, ha generado un insumo de materiales, un banco de materiales, ¿verdad? Donde se han ido trabajando diferentes aplicaciones tecnológicas que ayudan a acercar los contenidos a la persona estudiante. Más ahora en este contexto de pandemia, donde estamos con una educación virtual y a distancia, es indispensable hacer uso de las tecnologías y esto también se convierte en un insumo muy importante para generar procesos inclusivos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando el contenido de diferentes maneras, estamos llegando a los hogares de diferentes formas y aquellos estudiantes que por una situación social, ¿verdad? Que también es importante analizarlo en el contexto de educación inclusiva, las barreras sociales tienen ciertas limitaciones, ¿verdad? O generan ciertas limitaciones para poder hacer uso de la tecnología, educativo, material didáctico, que cumpla con esos principios de diseño universal, que sea representativo, que sea interesante, innovador, que capte la atención y despierte el interés, la curiosidad por aprender. Entonces, todos estos elementos que venimos conversando son indispensables para empezar ese camino de educación inclusiva. Como les mencioné anteriormente, es un proceso. La educación inclusiva es un proceso, es un caminar y en ese proceso de caminar hay que estar constantemente reflexionando sobre nuestra práctica para poder determinar aquello que sí nos está funcionando y rectificar lo que no está funcionando. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la parte de los apoyos educativos. Y aquí estoy refiriéndome ahora sí específicamente a todo el accionar que hacen los servicios de apoyo educativo, ¿verdad?
¿Y por qué lo estoy delimitando de manera individual? Bueno, porque históricamente se ha concebido, se cree, ¿verdad?, que la educación inclusiva es como responsabilidad de la educación especial y no es así. O sea, la educación inclusiva es un trabajo de colaboración que debe hacer todos los entes, ¿verdad? Todos los docentes y todos aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Apoyos educativos, sí, lo vamos a trabajar los docentes de educación especial o los docentes de apoyo, ¿verdad? Que estamos en los diferentes servicios y vamos a determinar y a colaborar junto con el docente de grado y los otros docentes cuáles apoyos personales va a requerir la persona estudiante para generar un ambiente más seguro, un ambiente de aula que tenga todas las oportunidades, ¿verdad? Que le permita realmente ser autónomo, independiente y desenvolverse y generar aprendizajes para la vida. Esos apoyos personales, entonces, pueden ser desde el servicio de apoyo en aprendizaje, desde el servicio de apoyo en el área emocionales, o puede ser el profesional en psicología, o el profesional en trabajo social, o la persona orientadora del centro educativo, o algún otro profesional que se requiera, ¿verdad?, para poder garantizar la apertura y la flexibilidad de esas aulas, para que las personas estudiantes en una situación de discapacidad realmente sean personas que participen, que tengan todos los derechos, ¿verdad?, y que se les permita la participación plena, que no se convierta en un adorno, ¿verdad? En el chico que se sienta en la esquinita del aula y el que trabaja totalmente diferente a los demás. Eso no es educación inclusiva. Eso es un proceso muy enfatizado, ¿verdad? En la situación de discapacidad o muy enfocado hacia la rehabilitación y son prácticas que no responden a un enfoque de educación inclusiva. Al contrario, tenemos que ir trabajando sobre los apoyos personales, curriculares, ¿verdad? Que pueden ser permanentes o temporales, dependiendo de las condiciones específicas en el aprendizaje de la persona estudiante, y aquellos que son organizativos, que nos van a ayudar a determinar, bueno, cómo organizamos el aula. Por ejemplo, recuerdo el año pasado un docente, un compañero docente que no estaba muy convencido, ¿verdad?, del trabajo cooperativo y comenzamos a trabajar, comenzamos a diseñar los equipos de trabajo, comenzamos a dar como pautas y los chicos comenzaron a presentar mayor interés, ¿verdad?, en la cooperación, en el trabajo en conjunto. Desarrollaban diferentes estrategias, por ejemplo, se trabajó mucho la producción escrita en equipos de trabajo y eso fue como convenciendo al compañero, ¿verdad? Y se dio cuenta que realmente los apoyos curriculares temporales, permanentes y organizativos también, y le unimos también la parte de materiales y metodología, porque cuando se iba al aula se les llevaba diferentes recursos, permitían y flexibilizaban mucho los procesos de aprendizaje y generaban mayores resultados, ¿verdad? Había una implicación directa con la parte del rendimiento académico y la mejora en los procesos de aprendizaje de este grupo estudiantil. Entonces, todos estos apoyos educativos lo podemos trabajar desde la educación especial, sí, pero involucra a todo el grupo docente que va a trabajar con la persona estudiante. Y todo esto es un pequeño paso, ¿verdad?, para ir hacia ese proceso de educación inclusiva que debemos de ir transformando, al que debemos de ir llegando. Ok, ¿qué aspectos son importantes que los docentes de apoyo educativo tomemos en cuenta para ir avanzando en la educación inclusiva? Bueno, tenemos que abandonar ciertas prácticas, ¿verdad?, que son muy de un modelo rehabilitador, por eso se los mencioné al inicio de esta presentación, ¿verdad?, porque era necesario saber a dónde estábamos para saber hacia dónde vamos. Pues cuando llegamos a este punto de los cambios que como docentes de apoyo debemos de realizar nosotros para poder caminar hacia esa educación que todos queremos llegar, ¿verdad? Que es una educación en donde todos tengan un espacio, en donde todos sean respetados, pues hay que abandonar ciertas prácticas, como por ejemplo el hecho de hacer terapia, de llegar a las aulas, ¿verdad?, de los docentes de grado, de primer y segundo ciclo, y sentarnos a la par del estudiante con una situación de aprendizaje como si estuviéramos dándole una consulta clínica, ¿verdad?, terapéutica. Tenemos que abandonar prácticas como el hecho de llegar a las clases y a observar nada más, llenar una hoja y dejarle al docente o al compañero una hoja sobre lo que tiene que hacer. Esa práctica es sumamente irrespetuosa, ¿verdad?, porque es un profesional el que está ahí. Lo que tenemos que hacer es más bien llegar y coordinar, conversar, colaborar, modelar y acompañar esos procesos, ¿verdad?
tenemos también que dejar prácticas en donde enfaticemos el trabajo del servicio de apoyo en una situación de discapacidad, en la situación específica, ¿verdad? Que tenga la persona en situación de discapacidad. Eso hay que irlo abandonando para más bien trabajar sobre el currículum, sobre el contexto del aula, sobre esas barreras que observamos, ¿verdad? Que están de cierta manera bloqueando los procesos de aprendizaje y que no le permiten a la persona poder ser partícipe y ser totalmente autónomo en esa clase. Bien, ¿qué más tenemos que hacer desde los servicios de apoyo educativo para ir trabajando sobre este proceso de educación inclusiva? Tenemos que propiciar el diálogo, ¿verdad?, entre los profesionales. Tenemos que fomentar la autonomía y la determinación de la persona estudiante, ¿verdad? Tenemos que trabajar con todo el grupo estudiantil, no podemos quedarnos encerrados, ¿verdad?, en nuestros recintos, ¿verdad?, tratando de solo trabajar con los chicos que tenemos en la matrícula. No, aquí hay que trabajar con todos, porque desde un enfoque, ¿verdad?, de social y derechos humanos, tenemos que trabajar en la eliminación de las barreras para el aprendizaje. Y esas barreras para el aprendizaje también las puede evidenciar estudiantes que no necesariamente tengan una situación asociada a discapacidad, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar barreras arquitectónicas, metodológicas y demás, y trabajar en conjunto para mejorar y propiciar un clima de aula en donde todos puedan desarrollarse. Otro elemento que tenemos que propiciar es el modelar estrategias. No basta con llegar al aula del compañero docente y decirle qué hacer, ¿verdad? Sino que tenemos que modelar, tenemos que acompañar esos procesos, ¿verdad? Y también tenemos que hacer uso de todo el conocimiento que tiene la persona docente. Que el compañero docente de grado, pues, conoce muy bien su grupo y también tiene todo un conjunto de insumos que nos pueden ayudar para trabajar en conjunto. Por eso les decía, educación inclusiva no es responsabilidad de educación especial, no es la responsabilidad de los docentes de primero y segundo ciclo nada más. Es una responsabilidad compartida, que inclusive aquí entra también la parte administrativa. La persona directora o los directores tienen que tener claridad, ¿verdad?, que si quieren trabajar o queremos trabajar hacia una educación de calidad y cumplir lo que establece el objetivo 4, ¿verdad?, de la Agenda 2030, necesitamos sentarnos a dialogar, necesitamos sentarnos a determinar barreras que tiene nuestro centro educativo para poder trabajar sobre ellas y eliminarlas, porque es la única manera en cómo podemos garantizar una educación de calidad para todos, con equidad. También tenemos que tomar en cuenta que familia, ¿verdad?, debe estar implicada. Y aquí voy a referirme al rol de la familia en este proceso. Cuando hablamos de educación inclusiva, la familia ya tiene un papel más protagónico que el que quizás ha tenido durante otros años, ¿verdad?, o en el pasado. Aquí la familia, primero que nada, tiene que asumir un papel, ¿verdad?, más dinámico. Tiene que acompañar más los procesos de aprendizaje y por eso el docente tiene que coordinar más, tiene que tener más cerca a la familia. Otro aspecto que familia tiene que tomar en cuenta es que debe de tener una disponibilidad para aprender y autocapacitarse. Estamos claros en que las familias, la mayoría no son pedagogos, no son docentes, pero nosotros como pedagogos tenemos la responsabilidad de orientar y acompañar ese trabajo con familia. Les comento, por ejemplo, que desde nuestros servicios de apoyo educativo se ha generado una serie de talleres, ¿verdad?, de capacitaciones que están orientadas hacia los padres de familia para trabajar procesos de cómo estimular la atención, la concentración desde el hogar, cómo generar espacios de aprendizaje, ¿verdad?, desde el hogar, cómo determinar cuál es el lugar más favorable en el contexto hogar para que el estudiante se siente a repasar, a retomar la materia. Todo este tipo de insumos son los que nosotros como colaboradores, ¿verdad?, como docentes y parte de este proceso educativo debemos de generar, ¿verdad?, en conjunto con la familia. ¿Para qué? Para que realmente comencemos a generar una pedagogía más inclusiva, más amena, más estable, ¿verdad?, en donde la persona estudiante con o sin una situación de discapacidad logre cumplir, ¿verdad?, el principio más importante de la educación, que sería el desarrollo pleno, ¿verdad?,
el desarrollo de todas sus facultades, sus capacidades y que sea realmente feliz. Yo creo que si hay un objetivo claro por lograr en la educación es realmente lograr que la persona estudiante sea feliz y también que los docentes seamos felices, ¿verdad? Si el docente no se siente feliz, no está tranquilo con lo que hace, no se siente pleno en su labor, ¿verdad? Pues tampoco va a lograr un proceso educativo en donde sus estudiantes se sientan felices y plenos. Tampoco va a lograr conciliar ese encuentro con familia, ¿verdad? Y la familia también pues no va a tomar ese papel tan protagónico que quisiéramos. ¿Por qué? Porque nuestra actitud como docente estaría generando una barrera para caminar hacia esa dinámica de educación inclusiva. Y finalmente, con familia vamos a tomar en cuenta el trabajo en equipo, familia, docente y otros profesionales. Y precisamente en este punto era de lo que estaba refiriéndome anteriormente. La actitud de nosotros como docentes va a determinar también la actitud de la familia. Y la suma de esas dos actitudes pues van a ser determinantes en el éxito del proceso educativo de la persona estudiante. Si hay una buena relación, una buena comunicación, vamos a tener pues resultados más positivos. Si no logramos una buena comunicación, una buena relación entre docentes y familia, pues vamos a generar una barrera en el aprendizaje. Por eso les decía que la educación inclusiva entonces no es solo determinar cuáles apoyos educativos hay que ofrecerle a la persona en situación de discapacidad. Es muchísimo más amplia, contempla muchos elementos y requiere de un diálogo y una comunicación constante entre todos aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, entonces, ahora sí, ¿qué se requiere para caminar hacia una educación inclusiva? Hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Muchos temas, pero los voy a sintetizar en estos tres figuras, estos tres engranajes que se supone, si todos trabajamos bien, esto debe de ir dando vuelta y caminar, ¿verdad? Porque recuerden, la educación inclusiva es un camino y para que ese carrito, por decirlo así, ese automóvil de educación inclusiva se mueva, necesitamos que todo funcione bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de que necesitamos apertura, apertura docente, apertura de la familia, apertura de la administración, los directores, supervisiones de circuito, asesorías, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para generar espacios. Si ocupamos caminar hacia la educación inclusiva, pues hay que conversar, hay que tomar decisiones y esos espacios se tienen que reflexionar, ¿verdad? El Departamento de Apoyos Educativos en las líneas de acción hablan muy claro sobre la reflexión constante para la mejora continua, ¿verdad? Todos los procesos que realizamos tenemos que reflexionarnos. Entonces, la apertura de todos los que intervienen en el proceso educativo es indispensable. No podemos generar apertura o espacios de diálogo y comunicación si las administraciones son herméticas y cerradas y no permiten que los grupos docentes puedan comunicarse, puedan conversar, puedan dialogar sobre estas temáticas y puedan construir a partir de su realidad como centro educativo. Otro elemento que es indispensable también, ¿verdad? Y que resume todo lo que hemos venido hablando, es la coordinación precisa y oportuna entre todos aquellos que intervienen en el proceso. Y finalmente vamos a irnos a la innovación educativa. La innovación educativa nos lleva a otro peldaño que es la investigación-acción, que es toda aquella investigación que yo realizo en mi aula, ¿verdad? Para tomar decisiones, donde yo registro todo para generar nuevas metodologías, nuevos enfoques que me permitan flexibilizar el currículum y que me permitan hacer clases más seguras en donde mis estudiantes o la persona estudiante se sienta realmente parte de y no sea simplemente una persona más o un objeto más en mi clase, que se sienta parte, que tome decisiones, que sienta la tranquilidad también de poder expresar lo que siente, lo que piensa, porque es súper importante validar esa parte emocional. Y la innovación educativa nos lleva a eso, a generar prácticas totalmente distintas a las tradicionales, en donde se abran todo ese tipo de espacios para generar reflexión, autoevaluación y otros elementos, ¿verdad?, que son indispensables para construir aprendizajes en conjunto o para generar realmente las comunidades de aprendizaje, que es lo que esperamos desde un enfoque de educación inclusiva. Ok,
Para finalizar, vamos a reflexionar en dos preguntas. Uno, ¿qué estoy haciendo yo para caminar hacia la educación inclusiva? Y aquí quiero que reflexionemos sobre qué hago yo desde mi rol como docente, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo desde mi rol como padre de familia? ¿Qué estoy haciendo yo desde mi rol como hermano o hermana, ¿verdad? De un estudiante. Y no quiero que nos posicionemos de un estudiante en situación de discapacidad, porque la educación inclusiva va más allá de la discapacidad. Por eso es necesario pensarlo, replantearlo desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, para caminar hacia la educación inclusiva en mi contexto comunitario, en mi comunidad, cuando sé que hay muchas familias en situación de pobreza extrema, cuando sé que hay muchos niños que no tienen acceso a Internet, cuando sé que hay muchos niños que no tienen la posibilidad de ir a una escuela, ¿verdad? Regular, porque hay limitación económica, y todo eso es parte de lo que tenemos que reflexionar cuando hablamos de la educación inclusiva. Y la otra pregunta que quiero que reflexionemos es cuáles compromisos adquiero para asumir ese cambio, para sumarme a ese cambio. ¿Qué compromisos adquiero yo como persona o yo como profesional, dependiendo de las condiciones en las que estemos, para caminar hacia la educación inclusiva? ¿Cómo puedo hacer yo para generar espacios de diálogo, ¿verdad? Para que realmente se genere discusión en torno a la pobreza, ¿verdad? En torno a la discriminación por condición de diversidad sexual. ¿Qué estoy haciendo yo para generar espacios reflexivos, ¿verdad? En mi contexto familiar o comunal, para reflexionar sobre el derecho a la educación de la población indígena? ¿O qué estoy haciendo yo para generar cambios con relación a ese lenguaje etiquetante, segregador, ¿verdad? Irrespetuoso, que lacera a muchas personas, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Todo eso realmente es educación inclusiva y es una tarea que como sociedad debemos de asumir. Y ahí involucramos políticas educativas, políticas generales, ¿verdad? Ahí involucramos elementos también económicos porque hay que trabajar sobre eso, y también involucramos otro tipo de temáticas que como sociedad y como humanidad debemos de reflexionar para poder cumplir realmente ese objetivo de garantizar una educación de calidad que sea equitativa, objetiva y en donde todos y todas tengamos un espacio y nos sintamos plenos y felices, que es realmente el reto que tenemos como sistema educativo. Bien, vamos a llegar hasta acá y abrimos un espacio que nos va a colaborar la profesora Eva. Muchísimas gracias a Bernal por su presentación. En este momento también vamos a invitar a la profesora Pilar Borbón. Entonces le agradecemos a Pilar que se nos presente y bueno, yo voy a hablarles un poquitito de Pilar y vamos a tener un conversatorio muy bonito por este lado. Bueno, yo les cuento que Pilar es docente de preescolar y es docentaria y es terapista de lenguaje. Ella es maestra de 4º grado en una escuela con el Ministerio de Educación Pública y también actualmente es tutora de la Universidad Estatal de Francia. Vamos a hacer un espacio para compartir algunas consultas y algunas dudas respecto al tema de la educación inclusiva. Y a las personas que están conectadas en este momento en vivo, también les invitamos que si quieren aportar un comentario, si quieren realizar alguna pregunta, tienen el chat abierta para realizarlo por este medio. Entonces, vamos a empezar, bienvenida Pilar, y vamos a empezar con Pilar. Y les voy a leer la pregunta. Dice, la educación inclusiva nos da el reto de involucrar a toda la población estudiantil y creer que realmente la inclusión es un tema de todas las personas. ¿Cómo hacen los docentes para ir rompiendo con las etiquetas y las creencias que giran en torno a la atención de poblaciones específicas? Porque sabemos que a veces se dice inclusión y de una vez pensamos en poblaciones específicas y no pensamos que la inclusión es un tema de todas las personas, que es tal vez ahí la primera traba. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para romper con esas etiquetas y esas creencias? Gracias, Pilar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de compartir con ustedes este ratito. Bueno, esta pregunta es muy importante.
es como muy amplio, hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer. Número uno, yo creo que sería el hecho de empezar a creer en la inclusión, ¿verdad? Darnos cuenta que es un camino que tenemos que empezar a caminar si no lo hemos empezado a hacer ya. Tenemos que empezar también a dejar de ver la discapacidad, y tenemos que también dejar de ver todas aquellas situaciones que lo que hacen es producirnos barreras, ¿verdad? Entonces es importante que cortemos con eso. Importante también el hecho de que empecemos a capacitarnos, a conocer qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a empezar a hacer si no es que lo hemos empezado a hacer ya. Pero es importante la autocapacitación. Si yo no sé, si en mi institución nadie tal vez se haya preocupado por hablar de lo que es la inclusión, bueno, yo ya lo oí por ahí en algún momento, entonces trato de buscar, de capacitarme, de entender qué es esto de la inclusión. Y bueno, ya empezando por esas partes, yo pienso que ya lo demás viene como por añadidura, pero básicamente es eso, conocer qué es, cómo se hace, o sea, como se dice popularmente, con qué se come, para poderlo poner en práctica, ¿verdad? Eso sería como los primeros pasos para iniciar. Muchas gracias, Bernal. Bueno, vamos a ver, ¿cómo hace el docente para comenzar a trabajar sobre esto? Lo primero que considero que debemos hacer todos, porque me sumo también a ello, es buscar la formación, ¿verdad? Y cuando hablo de buscar la formación, no estoy hablando de llevar una carrera específica, ¿verdad? Existen muchas opciones de capacitación. La UNED tiene muchas opciones de formación en el campo. Existen muchos otros cursos, ¿verdad? Existe literatura académica, científica, que todos podemos acceder y leer, ¿verdad? Y también existe la posibilidad de buscar la asesoría y el acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que también han ido trabajando bastante sobre este tema. Entonces, creo que lo primero es acercarnos a las fuentes del conocimiento, buscar la lectura y la formación. Lo otro, trabajarnos nosotros mismos, comenzar a cuestionarnos y a monitorearnos cuáles son esos pequeños fantasmas mentales, les llamo yo, ¿verdad? Esas ideas preconcebidas que están ahí dando vueltas en nuestra cabeza, y comenzar a derribarlos para trabajar sobre los miedos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos mucho miedo a asumir estos retos, tenemos mucho miedo a abrir las aulas, ¿verdad? A la administración muchas veces le da terror o temor a abrir espacios, ¿verdad?, de diálogo, y no debería de ser así, ¿verdad? Porque son estos momentos específicamente los que realmente permiten ese caminar hacia la educación inclusiva. Entonces creo que esos dos puntos son indispensables. Y lo otro también, como tercer punto, es entender que el proceso de educación inclusiva es un proceso que nace, crece y se desarrolla desde los centros educativos, ¿verdad? Somos nosotros como institución los que tenemos que comenzar a analizar nuestra institución, nuestra práctica docente, para poder realmente comenzar a comprender qué es educación inclusiva y cómo se tiene que ir generando paso a paso. Muchísimas gracias, compañeros. Voy a hacerles la segunda pregunta. En esta ocasión vuelvo a comenzar con Pilar y le leo. La educación inclusiva demanda a docentes que se actualicen de forma oportuna, pero que la actualización sea permanente. También nos hablan de mente abierta a los cambios y actitudes flexibles. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿de quién es la principal responsabilidad de esto? ¿Seguimos esperando que nos den todo, por decirlo de alguna manera? Sí, ve qué importante, porque muchas veces podemos encontrar compañeros que todavía están pensando en este momento, teniendo tantas posibilidades de capacitarse, muchos medios todavía están pensando en que, bueno, primero que ellos no estudiaron para eso. Que esto de la inclusión y el aula regular como que no va, como que no funciona. Bueno, por ahí hay que capacitarse y darse cuenta de que es algo que se puede hacer.
Como decía Bernal, no es que yo voy a entrar a la universidad a hacer una carrera universitaria de la inclusión. Es el hecho de buscar de acuerdo a mis necesidades, a lo que se me va presentando en el camino, irme capacitando, ¿verdad? Cuando me llega una situación de la que yo desconozco totalmente, bueno, yo lo primero que hago es, bueno, me voy a buscar en una biblioteca, internet, conversar con mis compañeras, mira, ¿qué te parece tal cosa? ¿Te ha pasado alguna vez tal otra? Buscar la ayuda de los servicios de apoyo, también eso es importante. Pero yo no puedo esperar a que alguien venga, un equipo, una escuela, una institución, venga a capacitarme en lo que yo específicamente necesito. Yo sé lo que yo necesito, de lo que no estoy tan segura, en lo que necesito manejar muchísimo mejor. Entonces ahí es donde yo debo capacitarme. Y bueno, es cierto, y pues tengo que decirlo, en estos últimos años, desde mi experiencia con el Ministerio de Educación Pública, se ha reducido mucho el espacio de capacitación. Entonces, nos ha tocado de forma institucional buscar esas capacitaciones, buscar casi y rogar por los espacios, ¿verdad? Pero también irse capacitando uno. Ahora hay muchas opciones, la UNED tiene cualquier cantidad de opciones de cursos interesantísimos que van a cubrir esas necesidades que yo tengo en temas como son la inclusión, el DUA, prácticas cooperativas. Entonces, no existe una razón para que yo no pueda capacitarme, ¿verdad? Y es una necesidad. Y el docente sabe en qué necesita ser capacitado, cuáles son sus áreas débiles, cuáles son sus fortalezas también, ¿verdad? Entonces eso es importante y buscar la ayuda siempre de tal vez aquellas personas que están a mi alrededor, que tienen un poco más de experiencia que yo, que tal vez han pasado otras situaciones y me pueden guiar muchísimo mejor. Eso es muy importante también. La colaboración entre docentes es algo que hemos perdido también por falta de espacios, ¿verdad? Y eso es básico, el sentarnos en una mesa redonda y simplemente compartir, miren, chicas o chicos, yo empecé a hacer esta actividad, me funcionó, estuvo lindísima. De hecho, en la escuela el año pasado, antepasado, empezamos a trabajar sobre esta práctica de la cooperación entre docentes. Se lo propusimos entre una compañera y yo, mi compañera de paralelo, a la dirección, ella aceptó, bueno, nos mandaron a hacer unas libretitas muy lindas. La idea era reunirnos un ratito, no era necesario pasar toda una tarde, media hora. Y las personas que en esa media hora quisieran compartir algo que hubieran hecho en su clase y les hubiera funcionado, ¿verdad? Prácticas innovadoras, ¿verdad? Y en la libretita todos anotábamos, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros necesitáramos, ahí estaba la libretita, ¿verdad? Para tener esos insumos. Pero cosas sencillas, muy sencillas, prácticas inclusivas que uno las hace todo el tiempo y a uno le parecen tan normales, pero tal vez cuando usted las comparte, la otra persona nunca, no se le había ocurrido, no lo sabía, ¿verdad? Vos acabas de decir algo muy interesante de las alianzas institucionales y de que las hemos perdido. Y eso es muy interesante porque en los centros educativos fácilmente los que somos maestros y maestras logramos identificar quién es bueno haciendo materiales, quién es bueno en el manejo de la conducta, quién es bueno en la tecnología. Y pocas veces nos acercamos para hacer esas alianzas y hacer las capacitaciones entre nosotros mismos. Y esos espacios son importantes. Y yo pensando en tema de inclusión, ahora que vos decías, cuando un compañero es muy bueno en algo, ¿verdad? A veces eso nos da luz y conocemos situaciones determinadas de un estudiante y decimos, mira, qué raro que el año pasado sucedía esto, el otro acá y allá, y este año ya ni lo sentimos, dice uno, ¿verdad? Y probablemente fue que hubo un cambio de profesor y entonces ahí se cuestiona uno, bueno, ¿qué fue lo que hizo ese profesor? ¿Qué estrategia utilizó o qué modo utilizó?
o cómo lo colocó, o qué materiales utilizó. Entonces, eso vale la pena. Le cedo la palabra a Bernal ahora. Bien, no, yo coincido en todo, ¿verdad? Con lo que la compañera menciona y lo que vos estás reflexionando. Me parece que aquí hay una cuestión de actitudes, ¿verdad? Muchas veces la información está, la capacitación está, pero tal vez mi actitud no es tan perceptiva, ¿verdad? Al querer estar formándome, al querer estar actualizándome. Sin embargo, hay que apelar a un principio básico. El docente nunca deja de aprender. Y en el momento en que el docente deje de aprender, dejó de enseñar, porque está relacionado el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje van de la mano. No son iguales, pero sí están de la mano, ¿verdad? Yo no puedo pretender dar lo que no tengo. Y si no lo tengo, es mi responsabilidad ética buscarlo, ¿verdad? Entonces hay una cuestión de actitud, ¿verdad? De querer hacer las cosas, de querer conocer sobre las cosas. A nadie se les está diciendo que tiene que saberlo, ¿verdad? Ninguno. Ni siquiera nosotros, desde la parte de educación especial, conocemos todo absolutamente sobre la educación inclusiva, porque como lo mencioné en la presentación, ¿verdad? No son lo mismo. Educación especial y educación inclusiva no son como la misma rama, ¿verdad? Sino que la educación inclusiva es una responsabilidad del sistema educativo como tal, ¿verdad? El garantizar la accesibilidad a todos. Entonces, eso nos lleva a nosotros también desde el área de la educación especial a buscar formarnos y capacitarnos para que nuestro servicio sea cada vez más inclusivo. Ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Que teníamos prácticas sumamente etiquetantes o segregadoras, ¿verdad? Porque teníamos un paradigma que nos cobijaba muy rehabilitador, pero desde esta visión de derechos humanos, de esta visión de paradigma social, tenemos que reconocer que las barreras en el aprendizaje no necesariamente siempre están en la persona, sino que el contexto puede potenciar y el contexto puede limitar grandemente. Y mi práctica pedagógica también puede convertirse en una barrera para el aprendizaje. Entonces, eso me lleva a estar reflexionando mi forma de enseñar, mi manera de transmitir la información y me lleva a buscar capacitación también. Porque si yo quiero clases flexibles, dinámicas, en donde todos puedan aprender, en donde todos sean parte, pues entonces tengo que aventurarme a conocer de los principios de la educación inclusiva, tengo que aventurarme a conocer del diseño universal para el aprendizaje, tengo que investigar sobre qué son las pedagogías alternativas, ¿verdad? Tengo que conocer sobre la clase invertida, sobre el trabajo cooperativo, sobre el aprendizaje basado en proyectos, sobre diferentes metodologías y formas de llegar, ¿verdad? De transmitir el conocimiento. Entonces, efectivamente hay una cuestión actitudinal, práctica también, ¿verdad? Y lo otro a lo que quiero hacer referencia es al temor. Muchas veces nos da mucho miedo buscar, ¿verdad? O nos da mucho miedo decir no sé. Y yo creo que aquí hay una cuestión de humildad que tenemos que aprender también desde el rol profesional. El docente, aunque nunca debe dejar de aprender y siempre tiene que estar capacitándose, también tiene que aprender a ser humilde y reconocer cuando no se conoce algo. Hay muchas cosas que yo no las sé, pero voy al punto de lo que decía Pili, existen compañeros que tienen otras habilidades y destrezas y yo tengo que hacer uso de ellos, ¿verdad? Y acompañarme, colaborar con ellos. Y esto es lo más rico de este principio de educación inclusiva, ¿verdad? Que cada quien tiene un lugar dentro de todo este proceso de educar. Cada quien cumple un papel y el rol, ¿verdad? De cada uno, pues va a tener que ser muy bien identificado por la administración del centro, ¿verdad? Para potenciar a su personal, para que el personal pueda dar lo mejor de sí en el ambiente donde se siente mejor y de esta manera pues podamos crear un clima de institución más amena, más rica y que realmente genere procesos de aprendizaje para la vida como tal. Muchas gracias. Voy a referirme a dos comentarios que hay en el chat. Le voy a dar uno a cada uno, ¿verdad? Ambos comentarios me hacen pensar en que sí, en que la educación inclusiva es un ideal, pero yo siempre digo, si no nos lo creemos nosotros, que somos los maestros, entonces ¿quién? Porque esto se transmite, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta se la voy a hacer a Pili. Pili, ¿los centros educativos son inclusivos? ¿Qué necesitamos a nivel de políticas, culturas y prácticas para lograrlo? Bueno,
volvemos a la actitud y a las ganas de querer. Bueno, Bernal nos hablaba también de un sustento legal, ¿verdad? Ya que estamos hablando de que no es algo que si yo quisiera hacerlo, no estoy obligada, ¿verdad? Por la niñez costarricense, por todas esas leyes que ya están y funcionan y me obligan como docente a realizar este trabajo en la inclusión. Yo nunca pensé en hacer cosas inclusivas o ni siquiera hace tantos años que empecé yo a trabajar, se me hubiera ocurrido cosas que he visto en mi escuela que se han realizado. Tal vez no sé si puedo dar un ejemplo de un par de cosas de actividades inclusivas. Que bueno, quizá podría hablarles de la primera. La primera, cuando empezamos en realidad a hablar de la situación, la primera actividad inclusiva, la primera práctica inclusiva que hicimos fue una visita a la comunidad. Yo no sabía exactamente a qué iba. El asunto fue que, bueno, nos empezaron, fue toda una jornada de un día, nos empezaron a hablar, a sensibilizar, a capacitar, ¿verdad? Lentamente. Bueno, íbamos a ir a visitar a los papás, entonces nos formaron en parejitas, tríos, no sé qué eran nuestros croquis, de a dónde teníamos que ir, y solamente nos dijeron, van a ir a visitar a los papás de estas casas y solo les van a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué le gusta de la escuela José Figueres Ferrer? Y la segunda es, ¿qué le hace falta a la escuela José Figueres Ferrer? Bueno, ustedes no se imaginan cuando los papás se empezaron a dar cuenta que los maestros de la José Figueres andaban sueltos por toda la comunidad tocando puertas. Bueno, ellos se salían, pasen aquí, vengan aquí. Bueno, no nos alcanzaba el día, pero con una alegría, o sea, la escuela estaba saliendo a la comunidad. Eso era importantísimo. Bueno, regresamos a la escuela después de todo, compartimos algunas experiencias. Fueron muchísimas emociones, mucha gente lloraba, otros estaba feliz, otros se cuestionaban y decían, bueno, pero ¿cómo yo no me di cuenta de tal cosa, de tal chiquito? ¿Cómo fue que esto lo explica todo? Ahora sí entiendo tantas cosas, ¿verdad? Bueno, esa fue una de las prácticas hermosas que yo recuerdo y todavía la guardo con muchísimo sentimiento. Después, otra cosa que jamás se me hubiera ocurrido, una fiesta inclusiva. Toda la escuela, casi 500 niños, iban a participar de la misma fiesta, de las mismas actividades, de la misma comidita y de la misma bolsita de confites igual para todos. La primera hermosa, porque me acuerdo que fue una propuesta, eran de los sombreros locos. Entonces, un día antes ellos tenían que construir su sombrero. Locos, ¿por qué? Porque queríamos también denotar el hecho de que todos éramos diferentes, teníamos gustos diferentes, nos gustaban las cosas diferentes y hasta podíamos vernos diferentes. Ese día, bueno, hicimos la organización, la logística complicadísima la primera vez, ahí fuimos aprendiendo, porque todavía mantenemos la práctica de la fiesta, de las fiestas inclusivas, y teníamos los centros de las cosas, los chicos por horarios iban pasando, iban participando, todos comían exactamente lo mismo, iban rotándose, a ellos les parecía maravilloso que todos estuvieran comiendo lo mismo, el mismo helado, el mismo arrocito con pollo, que todos hubieran tenido el tiempo de subirse al inflable, de haber ido a jugar tal cosa. Bueno, esas son cosas en realidad hermosas. Claro, después de empezar a superar cada una de las fiestas ya era un reto, pero son prácticas, digamos, a lo macro, ¿verdad? Pero sí el hecho de darnos cuenta de que necesitábamos la vinculación con la familia definitivamente, había que salir, había que ver qué pensaban. Toda esa información fue insumo para nuestro plan de trabajo anual del siguiente año. Entonces
se pudieron y se lograron hacer muchísimas cosas. Las familias como que se acercaban luego más a la escuela y todo. Entonces también era eso muy, muy rico y muy importante, ¿verdad? Que llegaran. En forma, digamos así, como más micro, una vez estuvimos practicando, era en primer grado, el ratito de lectura, los 10 minutos de lectura, que no los hiciera la docente, una madre de familia, hasta la abuelita y la tía podían ir, no importaba. Pero los chiquillos donde veían llegar a su familiar que llegaba a contarles el cuento a todos sus amiguitos, se volvían locos de la emoción, se sentían motivados, les encantaba, esperaban el día que le tocara a la mamá, a la tía o a la abuelita llegar a contar el cuento. Hasta entre las mismas mamás había competencias, no, yo voy a llevarles el cuento, pero también les voy a llevar una hojita para que pinten. No, la mía es de las frutas, entonces les voy a llevar frutas. Eran cosas muy bonitas, entonces el papá ya, la familia se estaba involucrando en el proceso, ¿verdad? Bueno, ya no te robo más tiempo porque yo podría hablar de un montón de prácticas lindísimas y hermosas. Y con esto, ¿qué le quiero decir a esta persona? Le quiero decir que sí es posible, que sí es posible la inclusión, que es un camino muy lindo, que realmente es algo que como institución se puede lograr hacer. Yo recuerdo hace muchísimos años una personita, Karen Palma, empezó en la escuela con esas ideas locas, decíamos nosotros, de hacer los trabajos en equipo y que aquí, y ni siquiera se hablaba de eso. Pero bueno, ahí hubo más de una loca que se le ocurrió también pegarse ahí y bueno, y fuimos y empezamos a hacer cosas y todo, y qué lindo, y ya las demás veían, ¿y por qué están haciendo eso? Porque todos los chiquillos con tarros con agua allá afuera, ¿por qué tal y tal cosa? Bueno, estábamos haciendo ruido, definitivamente estábamos haciendo algo diferente, ¿verdad? Pero Hay que sí se cambiarse el puede y es cuestión, sí, es querer. Es importante que recordemos que la educación no es un privilegio, es un derecho y es un derecho que tienen los niños a recibir una escuela, un aprendizaje de calidad. Entonces eso es importante también recordarlo. Quisiera hacer una reflexión porque cuando te pregunto por prácticas inclusivas, estás haciendo mucha referencia precisamente a prácticas de buena convivencia. Y son las cosas que precisamente nosotros necesitamos caer en cuenta. Cuando nos dicen inclusión, nos han enseñado tradicionalmente a pensar en poblaciones específicas y nosotros estamos en un país que todavía sigue sumamente academizado. Además, somos un país que históricamente se caracterizó por valorizar el estándar. Antes había pruebas de tercer grado, luego había pruebas de sexto grado, luego había pruebas de noveno grado, luego, entonces siempre los que somos profesores vivimos con ese afán de llevar a una norma, de llevar a una meta y de pensar que cuando nos hablaban de atención a la diversidad, todo iba en función a lo académico. Pero yo creo que ya la vida nos ha enseñado bastante como para entender que éxito académico o supernotas o super desempeño académico no necesariamente se asocia con éxito en la vida y en la calidad de vida. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Voy a hacerle a Bernal el otro comentario. Tenemos un comentario en el chat que dice que sí, que todo se oye muy bonito, pero que es un poco triste porque la realidad es otra. ¿Verdad? Creo que ya hemos venido retocando mucho el tema, entonces dice que es muy duro a veces saber que estudiantes con situaciones particulares no van a llegar a tener una inserción laboral. Que en la teoría se dice, pero que en la práctica es diferente. ¿Alguna reflexión sobre eso y qué hacemos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que nosotros creamos la realidad, ¿verdad? Y esa realidad se va a ir modificando de acuerdo a cómo vayamos trabajando sobre ella. Entonces, efectivamente, pues hay situaciones, ¿verdad? Muy específicas o particulares que pueden conllevar más trabajo, ¿verdad? En donde tengamos que hacer mayores esfuerzos, en donde tengamos que coordinar con más entes, ¿verdad? Pero no quiere decir que no sea posible. Ya la profesora Pilar dio ejemplos, ¿verdad? De cómo podemos ir caminando y flexibilizando esos procesos. Entonces yo lo que le podría decir a la persona
que hace el comentario es que necesitamos empezar a trabajar. O sea, no nos pongamos metas muy elevadas, ¿verdad? No veamos un proceso a largo plazo, sino que vayamos trabajando sobre metas pequeñas, ¿verdad? Sobre cambios concretos, sobre aquello que sí podemos hacer en el momento, y permitamos que la educación vaya avanzando, que los procesos se vayan flexibilizando y que vayamos buscando opciones, ¿verdad? Que el mismo contexto y la misma sociedad vaya generando opciones. Entonces, considero aquí importante varias cositas. Uno, trabajar, ¿verdad?, desde una percepción de equidad. Y cuando hablo de equidad, estoy refiriéndome a que sí, efectivamente, hay situaciones muy particulares que requieren apoyos específicos, ¿verdad? Ya lo acabamos de ver en la presentación, que algunos van a ser permanentes o prolongados, ¿verdad? Y que otros van a ser, pues, muy específicos. Y esta población a la que la persona se refiere específicamente posiblemente requiera un acompañamiento más personalizado, ¿verdad? Requiera la coordinación con otras instancias, como les mencioné anteriormente, y también requiere un proceso un poco más, con mayor tiempo, ¿verdad? Pero no quiere decir que la persona no tenga el derecho a poder vivir del proceso educativo en las mismas condiciones, ¿verdad? Con los mismos privilegios, por decirlo de esta forma, porque si lo posicionamos así, ¿verdad? Como no va a lograrlo, entonces estaríamos hablando de que el resto de chicos son privilegiados. Y ya lo mencionaba Pili, ¿verdad? La educación no es un privilegio, es un derecho. Y en ese ejercicio de derecho tenemos que ir trabajando para hacer aquellas modificaciones y ajustes que respondan a la condición o a la situación específica de la persona estudiante que es usuario de los servicios educativos como tal o del servicio educativo como tal. Entonces, eso como primer paso. Y lo otro, comenzar a trabajar los pensamientos, ¿verdad? Comenzar a dejar de ver al estudiante en situación de discapacidad como aquel que no va a lograr o que no va a poder, y debemos de aprender a mover la lupa, ¿verdad? Y a no ver solo la situación de discapacidad, sino a ver cuáles barreras en el contexto o en el área familiar, comunal o institucional, ¿verdad? A nivel del sistema educativo, necesitamos comenzar a derribar. Aquello en lo que yo sí puedo incidir, aquello en lo que yo sí puedo aportar, y de esta manera pues vamos flexibilizando el contexto y le vamos permitiendo a la persona en situación de discapacidad pues ser cada día más autónomo y más independiente. Si lo visualizamos y que no va a tener una profesión o no va a tener inserción laboral, pues habría que ver qué tipo de inserción laboral queremos, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de aspiraciones tenemos, porque también la educación inclusiva no está vendando los ojos, ¿verdad? A no comprender que existen realidades particulares, ¿verdad? Más bien es todo lo contrario, nos está invitando a hacer cada ambiente más flexible, más ameno, para que estas personas que están en situación de discapacidad específica, ¿verdad?, que requieren mucho más apoyos y más acompañamientos, pues tengan mayor participación, ¿verdad? Si no caminamos desde este enfoque de educación inclusiva, pues entonces esta persona en situación de discapacidad todavía va a tener mayores barreras y mayores limitaciones para poder acceder a la cultura, a la sociedad y a la educación como tal. Entonces creo que es un cambio de perspectiva y mover la lupa hacia otros tipos de áreas en donde podemos incidir para generar un mejor ambiente. Sí, es que te iba a robar un minuto para una cosita de la pregunta de Bernal anterior, que bueno, en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, uno podría hasta pensar que, bueno, sí hay instituciones en las que tal vez no se esté trabajando ni avalando lo que es la inclusión, ¿verdad? Pero bueno, si ese fuera mi caso, y yo ya recibí alguna capacitación, estoy escuchando hoy esta videoconferencia, bueno, por lo menos que le quede ese gusanito a esta persona que nos está hablando, ¿verdad? De que tal vez no se pueda, y empiece a intentarlo en micro, empiece a intentarlo desde su aula, haga pequeños cambios, deje de hacer tal vez cosas que estaba haciendo hace muchísimos años, empiece a hacer cosas diferentes, anímese a hacer cosas diferentes, y probablemente su escuela no esté participando de la inclusión, o del camino, ¿verdad?, hacia la inclusión,
pero usted puede hacer ese cambio desde su sala de clase. Y eso se multiplica. Todos esos pollitos que tenemos en la clase van haciendo la diferencia, porque ya ellos tienen otro chip y tienen otra forma de pensar y tienen otras prácticas, entonces no importa. Tal vez no lo grande, no importa, está bien, no podemos hacerlo grande tal vez porque puede pasar, tal vez desde la administración eso no se avala, no se practica, no se entiende, no se comprende, pero sí, si yo ya tengo esa espinita, entonces no importa, irme animando poquito a poco a hacer prácticas inclusivas, buscar, bueno, ¿qué serán prácticas inclusivas? ¿Desde dónde puedo empezar? ¿Qué puedo practicar? Y yo le garantizo que se va a enamorar y va a querer seguirlo haciendo y aprendiendo más y leyendo más y practicando más. Sí. Y se crea una cultura, aunque sea una cultura solo de aula temporalmente. Voy a seguir con la siguiente pregunta y les voy a hacer una preguntita muy puntual. Voy a iniciar con Bernal. Desde nuestro vocabulario, el vocabulario nos programa un montón y lo que nosotros decimos los estudiantes se lo creen siempre, ¿verdad? Entonces eso es todo un tema. Los estudiantes y las familias, pensando en la inclusión, ¿qué frases tenemos que erradicar, Bernal? ¿Qué cosas tenemos que decir? Voy para atrás, tenemos que cortar con esto. Bueno, hay miles, ¿verdad? Podríamos hablar de muchísimas frases que en cierta forma condicionan nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, ¿verdad? Como vos lo acabas de mencionar, la palabra tiene poder, ¿verdad? Y depende de lo que yo diga y de lo que yo exprese, así me voy a sentir y así voy a crear ese ambiente. Entonces, frases como, por ejemplo, es que este chiquito sí es necio, ¿verdad? No lo soporto ya. O expresiones como, siempre fulanito, o todos los del nombre tal situación, ¿verdad? O, pobrecito él, ¿verdad? O pobrecita la familia tal que le nació enfermito, o pobrecito fulanito de tal, ¿verdad? Fue castigado, es un castigo divino, ¿verdad? Porque le nació mongolito, les nació discapacitado, le nació diferente. Entonces, ese tipo de expresiones, el diferente, el pobrecito, el discapacitado, el enfermo, el enfermito, el que ocupa más ayuda, ¿verdad? El distinto, el diferente, todo ese tipo de vocabulario que etiquete, ¿verdad? O que en cierta forma profundice sobre una situación específica o diversa, hay que empezar a eliminarlas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que empezar a ver a la persona, porque antes de una condición, de un diagnóstico, de cualquier situación, es persona. Y si lo vemos desde esta posición de persona, lo vamos a entender como sujeto de derecho. Y cuando ya yo entonces comienzo a ver a mi estudiante, comienzo a ver a la familia, al papá, a la mamá como persona, comienzo a entender que tiene dignidad, que tiene los mismos derechos, que tiene particularidades, ¿verdad? Y que todas esas situaciones forman parte de la humanidad como tal. Entonces, todo ese tipo de vocabularios que etiqueten y que segreguen o que en cierta forma, vuelvo al ejemplo anterior, ¿verdad? Ponga la lupa en la situación específica, ¿verdad? Y alejamos la mirada de la persona como tal, hay que eliminarlas para poder entender y comprender lo que es realmente ir caminando hacia procesos de educación inclusiva. Pili, bien puntual la respuesta. ¿Qué eliminamos de nuestro vocabulario? Te voy a decir dos, y es de nosotros como docentes. La primera, cuando nosotros mismos docentes nos referimos a un niño por su condición. Mira, el chiquito tuyo, el TA, el DA, todas las letras que usted quiera. Bueno, no es que mi alumno no se llama DA ni TA, él se llama Luis, ¿verdad? Entonces también hagamos la corrección a los compañeros, no, él se llama Luis, no es ni TA ni DA ni nada por el estilo. O cuando, por ejemplo, entre nosotros como docentes, es que es el caso de la niña tal. Los niños no son casos. Ajá. Tienen condiciones, tienen situaciones, pero también, o sea, son personas, eso es lo más importante. Entonces, esas dos, te digo, que sí me molestan.
Bueno, si yo les voy a contar cuál es la mía y la decimos mucho. Nosotros decimos mucho, es que los de adecuación, y a veces no nos damos cuenta que cuando pasamos hablando de los de adecuación, hacemos una separación grupal importante. Y eso es algo que decimos tan continua y tan frecuentemente que se lo transmitimos a toda la población estudiantil. Entonces los chiquillos incluso se dividen entre ellos como si los que son de adecuación y los que no son de adecuación, ¿verdad? Y eso no es criterio. O sea, nadie debería dividir a nadie porque se requiere un apoyo educativo determinado. Bueno, voy a hacerle la otra consultita, ¿verdad? Que tiene que ver con unos comentarios que hay en el chat, ¿verdad? Y bueno, la reflexión es esta. Nosotros pues pensamos indiscutiblemente cuando hablamos de educación inclusiva, ¿verdad? Y hablamos de volver la mirada también a poblaciones específicas, se nos viene siempre el tema a la cabeza de las famosas adecuaciones curriculares, ¿verdad? Las adecuaciones curriculares que surgieron como un apoyo, pero nos hicieron ver al estudiante como un problema, porque ¿quién tiene la adecuación? El estudiante. ¿De quién es la necesidad educativa? El estudiante. Sin embargo, la inclusión nos hace un llamado a pensar en barreras para el aprendizaje y la participación, que la barrera perfectamente puedo ser yo como docente, puede ser mi metodología o pueden ser las prácticas que se realizan en mi centro educativo. ¿Qué pasa cuando ustedes cambian el chip, por decirlo de alguna manera? ¿Qué ocurre cuando usted deja de pensar tanto en el chiquito de la adecuación o el muchacho de la adecuación y piensa más en barreras para el aprendizaje y la participación? Pili. Bueno, es que sí, realmente es lo que vos decís, uno empieza a cambiar de chip, ¿verdad? Em, recuerdo una vez, una situación, ¿verdad? Estaban haciendo un trabajo, mis alumnos, trabajo cooperativo, muy bien, de eso que ya uno pasa por los grupitos a ver qué están haciendo, y entonces, había una niña, ya en segundo grado, todavía ella no lograba escribir, bien su nombre, entonces yo siempre le hacía puntitos para que ella lo siguiera y escribiera el nombre y lo practicáramos y lo practicáramos. Bueno, igual ella participaba de la actividad, ¿verdad? Entonces pasé a ver y ya iban por los carteles porque ya ellos iban a exponer. Entonces en eso pasé y vi el nombre, ¿verdad? De ella y digo yo, qué raro, como yo no le di cartel, ni le hice los puntos, ni nada. Digo yo, ay, qué linda, ya terminaste, pusiste tu nombre y todo, ¿cómo te fue? Muy bien. Y bueno, yo quería ver cómo era que lo había hecho, ¿verdad? Entonces yo le pregunté, ¿y cómo pusiste el nombre? Y entonces me dice, él me hizo los puntitos que usted me hace, niña. Entonces yo nunca tuve que decirle al compañerito de su equipo que por favor le hiciera los puntitos o que le hiciera, no, él ya asumió que estaba ella en su equipo, que ella es parte del equipo y que tenía alguna dificultad con eso, pero que él podía apoyarla y que podía ayudarla, ¿verdad? Una responsabilidad conjunta. Sí, exactamente, exactamente. Bernal. Bien, bueno, cuando cambiamos la mirada, ¿verdad? Y dejamos de pensar en la adecuación como tal y nos movemos hacia la identificación de barreras, ¿verdad? Para la participación, para el aprendizaje y la participación, logramos precisamente hacer eso, reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿verdad? Identificar qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas no me están resultando y también me permiten generar esos espacios o ambientes, ¿verdad? En donde los chicos mismos se pueden colaborar y pueden construir la comunidad de aprendizaje, que es lo que realmente buscamos lograr, ¿verdad? Entonces, creo que esta parte del cambio de adecuaciones curriculares y empezar a verlos como apoyos educativos, nos lleva precisamente a eso, a reflexionar en qué es el currículum, ¿verdad? O nuestra práctica docente, o nuestra manera de representar la información, la que posiblemente esté generando situaciones o barreras en el aprendizaje, y nos lleva al otro punto que es empezar a innovar en nuestras aulas, a generar otra visión,
a generar otros entornos de aprendizaje, a buscar información sobre, por ejemplo, qué es trabajar desde los paisajes de aprendizaje, o qué es trabajar desde el aprendizaje basado en problemas o el trabajo colaborativo, como el ejemplo que daba la profesora Pilar, ¿verdad? Y entonces comenzamos a generar en nuestra aula esa dinámica grupal, ¿verdad? Esa preocupación por el otro, es entender que todos somos un solo grupo, un solo equipo, ¿verdad? Y que estamos en un proceso de aprender juntos. También nos hace bajar a nosotros los docentes, ¿verdad? De cierto pedestal que nos hemos creado de creer que tenemos como la sabiduría innata, ¿verdad? Y que tomamos decisiones y que podemos decidir este ocupa y este no ocupa, ¿verdad? Porque si lo hacemos así nos convertimos en un pedagogo un poco tirano, ¿verdad? Entonces tenemos que reflexionar más bien sobre cuáles son aquellas barreras que necesitamos ir modificando y cómo comenzamos a diseñar desde un enfoque de diseño universal para el aprendizaje, en donde todos los chicos tengan las mismas oportunidades, los mismos recursos, y entonces vamos dándole vuelta a la adecuación y nos convertimos en facilitadores de procesos. Y en esa facilitación pues vamos logrando hacer los pequeños ajustes, ¿verdad? Y entonces ya no pensamos en las adecuaciones, pensamos en generar climas y ambientes de aula flexibles en donde todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. Estás diciendo algo bastante fuerte, porque realmente al empezar a pensar en barreras para el aprendizaje y la participación, y nos ponemos más trabajo realmente, porque vamos a tener que aprender de un montón de cosas y vamos a tener que capacitarnos más, leer más, innovar más y además analizar qué estamos haciendo bien, pero sobre todo valorar qué estamos haciendo mal y cambiarlo. Les voy a dar la última pregunta. Le voy a pedir a Pili que empiece. Le voy a pedir a Pili tal vez que me dé su perspectiva como maestra de primaria, que ella está ahorita en segundo ciclo. ¿Qué práctica recomendarías acoger como maestra y qué práctica recomendarías abandonar totalmente? Bueno, prácticas inclusivas hay muchas, pero pienso que algo que va a ir en beneficio del estudiante es el trabajo colaborativo. Cuando ya los chicos, bueno, pasan por el colegio, tienen que trabajar, ¿verdad? Cooperativamente, todo el asunto. Cuando vayan a trabajar, yo siempre les digo, chiquillos, es que ustedes van a tener compañeros de trabajo y tienen que ponerse de acuerdo y tienen que tomar decisiones. Todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque es algo para nuestro futuro. Entonces, bueno, yo recomendaría lo que es el trabajo cooperativo. Es algo que me gusta, que he visto los beneficios y he visto los frutos del trabajo cooperativo. Me flexibiliza a mí, en cierta forma me quita una carga a mí. Cuando ya los chicos empiezan a practicar realmente lo que es el trabajo cooperativo, ellos mismos van tomando decisiones, ellos mismos van organizándose, ellos mismos se ponen metas tal vez hasta más complicadas que las que uno podría ponerle. Ellos participan y proponen del proceso de aprendizaje. ¿Qué abandonaría yo? Bueno, yo abandonaría definitivamente la clase magistral, en donde yo tengo que saber todo, darlo todo y tener a niños sentaditos ahí, en donde no sé si realmente me están entendiendo o si estarán pensando quién sabe ni en qué. Prefiero una clase activa, prefiero una clase que tal vez sea un poco ruidosa, ¿verdad? Pero es un ruido en donde hay trabajo, entonces eso es importante. Pero sí pienso que el trabajo cooperativo es una gran respuesta y es algo que a los chiquillos les gusta mucho. Cuando usted lo empieza a trabajar, lo trabaja bien, ellos van entendiendo cómo funciona. Es un proceso, por supuesto. La primera reunión de trabajo cooperativo es apagar incendios, pero porque no los voy a engañar, no es perfecto desde el principio, no.
Ahí empieza usted a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta que realmente eso va dando fruto y se va viendo todo lo que usted ha trabajado, que usted se convierte en esa guía, que usted orienta a los chicos. Eso es importante. Pero sí abandonaría, digamos, la rigidez de muchas clases, ¿verdad? Me gusta más la flexibilidad, me gusta saber lo que piensan los chicos, me gusta saber lo que no les gusta también, que no les gusta, que sí les gusta. Eso es importante, tener esa cercanía, uno tiene que tener ese diálogo con los estudiantes, de ahí se da usted cuenta de muchísimas cosas, entonces es importante. Comunicación, prácticas colaborativas o cooperativas, diría yo. Muchas gracias. Bien. Para Bernal, ¿cuál práctica coger y cuál eliminar? Bien, bueno, creo que la profesora Pilar mencionó muchas y reflexionó muy oportuno, muy acertado sobre el tema, pero si lo pienso como docente de apoyo, ¿verdad? Creo que una de las prácticas que tenemos que abandonar es el pensar que nosotros estamos ayudando, ¿verdad? Porque muchas veces eso nos limita, el asumir un rol como de que somos quienes ayudamos, y más bien tendremos que cambiar al perfil de facilitador. Entonces, cuando yo me convierto en un facilitador, me convierto en un agente de cambio, ¿verdad? Y entonces me convierto en un agente transformador. Y ahí me uno a lo que la profesora Pilar mencionaba, ¿verdad? Como soy un facilitador, entonces voy a transformar en colaboración con el docente de primer y segundo ciclo esos ambientes de aula que generalmente están muy estigmatizados por una pedagogía tradicional, ¿verdad? Que no contempla la diversidad o que deja de cierta manera por fuera la diversidad. Y no estoy diciendo que la clase magistral sea mala, ¿verdad? Tampoco queremos dar esa percepción, porque existen momentos en donde debe ser así, ¿verdad? Por el tipo de contenido, por lo que se está trabajando. Pero sí hay que empezar a flexibilizar, ¿verdad? Los procesos. Entonces, la práctica por abandonar sería eso, ¿verdad? El creerme que estoy ayudando, el creer que mi rol es el de asistir, ¿verdad? Ese proceso y más bien convertirme en un agente de transformación y un colaborador de proceso. Y eso me lleva a la práctica para asumir, entonces es el de facilitar procesos innovadores, el de llevar una nueva visión al aula, ¿verdad? El generar unos nuevos espacios, un ambiente más enriquecido, y el de unirme a los compañeros docentes de las otras disciplinas, ¿verdad? Entonces también viene la parte de la colaboración, ¿verdad? El trabajo cooperativo, y también el empezar a trabajar sobre ese lenguaje, ese discurso que está ahí como inmerso, ¿verdad? Que tenemos que comenzar a sacar para poder empezar a trabajar sobre una pedagogía más respetuosa, ¿verdad? De los derechos humanos, una pedagogía más cercana a la humanidad como tal, y creo que eso nos va a ir ayudando a generar un ambiente de aula más rico, como decía la profe Pilar, y unimos todas las diferentes estrategias que desde el enfoque inclusivo podemos trabajar para flexibilizar los currículos. Compañeros, muchas gracias. Les comento que en el chat hay varios comentarios de personas que han estado toda la transmisión, comentarios que comentan cuáles son sus experiencias, las positivas y las no positivas. Y bueno, a esas personas les decimos que muchísimas gracias, ¿verdad? Hoy estamos compartiendo con dos profesionales en educación que siguen en las aulas todos los días, y sabemos que es difícil, sí sabemos que a veces las cosas no salen como uno quiere, que hay procesos que llevan años, pero yo sí quiero cerrar con el asunto de que nos la tenemos que creer y que la actitud es fundamental, ¿verdad? Incluso muchos de los escritores que hablan de educación inclusiva dicen que la capacitación es fundamental, pero nunca tan importante como la buena actitud para asumir el reto que nos toca. De nuestra parte, de ambas carreras, primer y segundo ciclos y la carrera de educación especial, muchísimas gracias a Pilar y a Bernal por acompañarnos esta noche. También le agradecemos muchísimo a todas las personas que se han conectado por el canal de YouTube. Y con esto terminamos esta noche.
Muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que haya sido un espacio muy provechoso, que hayan podido aclarar y al mismo tiempo compartir sus inquietudes y que estos espacios chiquititos de reflexión nos dejen la semillita para seguir haciendo el excelente trabajo que queremos hacer por el beneficio de toda la población estudiantil. Buenas noches, Pilar y Bernal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.